Viste que Qué desastre. se sacó un decreto que se privatiza Enarsa. Enarsa es una empresa estatal donde tiene muchos activos. El único que mencionan es, lo voy a hacer más sencillo, Transener. Tiene otro nombre, pero Transener. Sí. Entonces, y ahí solamente menciona Transener, pero habilita a todos los otros activos que tiene Enarsa. Por ejemplo, tiene el gasoducto Néstor Kirchner. ¿Que se podría privatizar? No, ya está, se va a privatizar. La Si idea no sale más es caro le das. venderlo. Buenísimo. Es venderlo. Hola, ¿Cómo Alfredo. andan? ¿Todo bien? Buen día, buenas tardes, buenas dice? noches. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Vos tenés como el hábito de acomodar Sí, acá. sí. Aunque ya esté acomodado. Más o menos, no sé si estaba tan acomodado. Sí, estaba acomodado. Sí. Pero Todos tenemos nuestros tics. son pequeños. Yo me la paso ordenando toda esta mierda que ustedes ven acá. Vos tenés Estoy muchas todo- cosas Pero en estoy una así, mesa, así, acomodo acá. pongo Yo acá, solamente lo con pongo un acá, vasito lo pongo y acá, el celular. ¿Se acuerdan que Cristina agarraba los dos micrófonos? Siempre hacía Todo el como tiempo acomodaba los desacomodaba. micrófonos, así que Sí. cada uno tiene sus la Sí. gente tiene sus tics, es así. Sí. Bien, La vida. Alfredo, sospecho que vamos a hablar de Cristalina. Llegar para La jefa. Cristalina, que es la jefa de campaña electoral de Milei, quiero partir de algo que por ahí, no sé si entusiasma tanto, sino que se ve que es Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque yo creo que explica centralmente este rol que está cumpliendo Cristalina. ¿Y por qué digo Estados Unidos? La pregunta es ¿por qué Estados Unidos apoya tanto a este gobierno? Pero lo apoya más allá de que decimos, bueno, políticamente. Digamos, ahora está acá en Argentina Halvin Olsey, Otro más. ¿no? Que es el jefe del Comando Sur. Claro, sí, Digamos, sí. que no es un rol menor para América Latina. Del ejército. Sí, claro. Sí. Estados Unidos tiene dividido el planeta en comandos y tiene militares para cada zona del planeta. Recordemos, la anterior jefa era la que había Era dicho. Richardson. Era la que dijo, está el litio acá en la Argentina frotándose las manos. Sí. O sea, ese es el comando sur, Que digamos. la recibió Milei. Ya Sí, cambiaron al tipo, entonces. Sí, lo Sí, cambiaron, van cambiando. sí, porque acá lo nombró Trump. Y es una figura muy relevante en el término geoestratégico, militar, y viene por 3 días. Digo esto porque también vino el secretario del Tesoro, el ministro de Economía. Son visitas que no son usuales que vayan a los países latinoamericanos si no están en una gira, y menos para la Argentina, ¿no? Vino directo y Acá, se fue. y acá, Bessent, Sí. Scott Bessent. Y ahora está 3 días. 2 entrevistas con Milei, entrevistas obviamente con ministros de defensa y con visitas a un lugar muy estratégico de Argentina, lugar que también fue Laura Richardson, que es Ushuaia. Ushuaia. Nos quieren chorear Ushuaia, loco. Tener por lo menos ahí la influencia. Pero entonces, Estados Unidos, y no solamente la administración Trump, la administración Trump lo que tiene es mayor vulgaridad, lo que tiene es mayor explosión mediática, es burdo. Pero bueno, es lo que tenemos a nivel de liderazgo globales, ¿no? Porque tenés Milei, Meloni, Orban, Bolsonaro, Bukele. Sé que son cosas diferentes, pero bueno, son estas cosas que vos decís, estos liderazgos, qué sé yo, son burdos, son bestias, digamos. La media del mundo de la política y los que nos interesa la política los ves y, che, qué sé yo, no sé, Macri pasa a ser como un estadista al lado de estos personajes. Que es una derecha más sofisticada, por lo menos. Claro, más sofisticada. Bueno. Tampoco tanto, pero bueno. Pero volvamos. Entonces, lo que digo es, Estados Unidos, fundamentalmente desde el gobierno de Bush, pero siempre tuvo que América Latina es el patio trasero, la doctrina Monroe. América para los americanos. ¿Qué americanos? Estadounidenses, ¿no? Claro. En esa disputa que tenían con Europa, que era, en ese momento, la doctrina Monroe era que los europeos, Gran Bretaña, Francia, España, Italia, era la influencia del exterior sobre las Américas. Y la doctrina Monroe decía América para los americanos, o sea, para ellos. Y la estrategia era desplazar a Europa. A partir de fines del siglo pasado y fundamentalmente a comienzos de este nuevo siglo, con la irrupción de China,
Rusia, ya después de caído la Unión Soviética y Rusia pasando a recuperarse con los oligarcas rusos, a recuperarse en función tanto del Estado y a partir de Putin, y con Irán pasan a ser el eje del mal que quieren evitar que haya la influencia sobre América Latina. Y hay muchísimas presentaciones y textos del Comando Sur, respecto a evitar ese ingreso de la influencia de China, Rusia e Irán. ¿Y por qué digo lo del Comando Sur? Bueno, el Comando Sur es un vehículo central vinculado con lo militar, lo geopolítico, lo geoestratégico y la influencia sobre las Fuerzas Armadas, pero también sobre los políticos y el mundo empresarial de Estados Unidos. La dictadura militar es un ejemplo clarísimo. Cuando fue todas las dictaduras militares en América Latina, el Comando Sur era, si querés, el comando central para la Operación Cóndor. Para ordenar, exactamente, para ordenar el tema militar. Después estaba el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro. Todo esto, voy a llegar a Cristalina, pero yo es que hay que entender. Es una hermosa clase de geopolítica. Pero es para entender por qué agarra la titular del Fondo Monetario Internacional a ser la jefa de campaña. Digo, porque si no entendés, digamos, el punto central, te quedamos, bueno, es parte de lo del fondo, etc. Vuelvo entonces. El Comando Sur empieza a emitir documentos, dice, evitar el ingreso de Irán, Rusia y China en América Latina. Y ponen, obviamente, cómo lo definen, los populismos radicales. Los populismos radicales eran Chávez, era el kirchnerismo, era Lula. Bueno, entonces es tratar de influir sobre esos países para evitar que ganen, ¿no? Que ganen y que puedan tener consolidación. ¿Por qué? Autonomía, independencia, porque por pretensiones de industrialización. Claro, porque depende, qué sé yo, Venezuela, por ejemplo, si de una relación más cercana vinculado a Irán y Rusia respecto a el armamento, ¿no? La compra de armamento. ¿Y por qué? Porque están bloqueados, porque no reciben financiamiento. No tanto para Brasil y Argentina respecto a lo militar. Pero sí, el factor Irán fue utilizado en Argentina, precisamente yo creo por la influencia y la presión de Estados Unidos en el debate público respecto a que acá más o menos era un gobierno pro-iraní. Fíjate que cómo fue la campaña del 2015, ¿no? La campaña de los fondos buitres, que están estrechamente ligados, Paul Singer en ese momento, líder de los fondos buitres, ligados con la estructura de poder de Estados Unidos. Hacían la campaña precisamente que Cristina Fernández de Kirchner era aliada de, no me acuerdo ahora, del que era el presidente de Irán, ¿no? Un apellido muy largo. Pero bueno, entonces, era todo eso, decía, bueno, porque puede entrar Irán, porque Rusia menos, y China. Entonces, como fue evolucionando, Irán quedó ya un poquito más desplazado, Rusia también, aparte hay ahí un vínculo medio extraño, para mí, no conozco en detalle, Trump, Putin, el tema es China. Entonces, aquí viene este punto central y para avanzar. Es que en esta instancia, ya no estoy hablando del comienzo del siglo, porque esto fue una política de Bush, de Obama, de Biden y también ahora de Trump. Pero ahora está concentrado en China, que evitar el incremento de la influencia de China en América. Porque América es para los americanos. Se reedita la doctrina Monroe, que es América para los americanos. Entonces, la visita de Bessent, la visita del jefe del Comando Sur. ¿Cómo se llama el nieto este? Alvin Hesley. Estaba pensando en materia de medios. Alvin Olsey. En materia de medios locales también tuviste en un momento el escándalo de la base china. ¿Te acordás que se caía el país? Claro. Era el principal problema de Argentina, que iba a haber una base china y medios de acá
enloquecidos con la base china. Decías, pero ¿por qué Bueno. tanto interés con lo de la base china? La base china, bueno, la construcción de... Las represas. No, de la historia Ah. de Nisman. Digamos. Claro. Nisman se mató, se suicidó y toda la historia es que era... El comando venezolano iraní. Claro, Había entonces, iraníes. y sigue, y sigue, y sigue, bueno, porque es parte de esa estrategia, es una estrategia de confusión, confusión deliberada, de engaño colectivo. ¿Funciona a qué? A crear las condiciones sociales y de opinión pública, decir, no Irán, no Rusia, y no China, y no China, y no China. Entonces, ¿cuál es, específicamente para la Argentina, y que Milei entrega todo, ¿no? Esto también hay que decir. Milei entrega todo cuando vienen estos funcionarios de alta jerarquía de Estados Unidos. ¿Y por qué a la Argentina? Porque esto ya lo dijimos en más de una oportunidad, hay que ver solamente el mapa de América Latina y es el único peón que tienen. Porque México, Colombia, Brasil, Chile y ahora se incorpora, si querés, Uruguay, y bueno, son todos gobiernos de centro izquierda o de izquierda. Para ellos es populismo radical. Entonces, el peón que tienen para evitar y mandar mensaje a China y al resto de América Latina es Argentina, y Argentina le entrega todo. Y Argentina, ¿qué es la señal que muestra? Milei, ¿qué es lo que no quieren para la Argentina? Que la hidrovía, que es el canal fundamental de transporte de las exportaciones argentinas, no tenga injerencia empresas chinas en el dragado, ¿no? Porque piensan que es una vía navegable estratégica, no económica, pero también militar. Entonces, que no estén los chinos, ya no están los chinos. La licitación que está impugnada, porque se presentó un solo oferente. ¿Qué fue todo ese escándalo? Claro, pero Sí, ¿qué está metido pusieron? Macri, porque se pelean con Macri ahí. ¿Qué pusieron en esa licitación? Que no pueden participar empresas donde tengan una injerencia accionaria importante del Estado. Así la sacan a China. Y claro, todas las empresas chinas tienen una participación estatal. Bueno, entonces quedó fuera. El otro es de las represas de Santa Cruz, a nivel de lo que es infraestructura. Entonces se cayó lo de las represas tienen que venderlas, digamos. Por eso, pero hay unas obras comenzadas por la mitad. 35% son las obras y están ahí los fantasmas. Están ahí. Ahora, entonces es increíble. Tienen que sacar a los chinos. Sí. Entonces, viste que ¿Qué desastre? se sacó un decreto que se privatiza Enarsa. Enarsa es una empresa estatal donde tiene muchos activos. El único que mencionan es, lo voy a hacer más sencillo, Transener. Tiene otro nombre, pero Transener. Sí. Entonces, y ahí solamente menciona Transener, pero habilita a todos los otros activos que tiene Enarsa. Por ejemplo, tiene el gasoducto Néstor Kirchner. ¿Que se podría privatizar? No, ya está, se va a privatizar. La Así idea no sale es más caro el gas. venderlo. Buenísimo. Es venderlo. Después también el gasoducto de Reversal a Bolivia. También está. Y también está las represas de Santa Cruz. Las empezadas. La participación estatal. O sea que ahí está la negociación que obviamente va a ser con los chinos y bueno, van a tener que venir otros. Esa es la idea, sacarlos. Se frenó todas esas obras vinculadas Perdón, ¿quiénes van a venir? ¿Y quiénes van a venir a terminar la represa? Por ¿Los lo yanquis? pronto, y por lo pronto la única privatización que se hizo en el gobierno de Milei es la de IMSA. IMSA es una empresa mendocina donde era de la familia Pescarmona, fundamentalmente era uno de los principales, y es principal productor, fabricante de esas inmensas turbinas de las represas hidroeléctricas. Bueno, estaba en situación de quebranto, la rescata el gobierno de Alberto Fernández junto con el gobierno mendocino y pasa a ser estatal. Es una empresa estratégica, obviamente en un país de desarrollo industrial. Pero fue muy poquito tiempo estatal igual. Bueno, por eso. Y bueno, ya se vendió. ¿Qué empresa ganó? No me acuerdo el nombre, pero sí el origen estadounidense. Claro. Bueno. Ahora es increíble el daño que están haciendo, porque las represas quedaron al 35%. Tuvieron esta discusión absurda con Kicillof de la planta esta que querían instalar, que la GNL. movieron, claro, de GNL, la movieron a
se la llevó Beretilnec y al final no se la quedó nadie, no va a estar en la Argentina. No va a estar, sí. Las no, inversiones de Malasia eran Claro. esas. Claro, de Mali se cayó la No, y además posibilidad. se fueron, digamos, Petronas se fue, porque la empresa malaya se fue de ahí, Sí. pero se fue también de Vaca Muerta, porque las áreas de Vaca Muerta en manos de Petronas, hace 2 semanas se anunció que la empresa Vista de Galuccio las compró. Galuccio fue el presidente Sí. de YPF durante el gobierno de Cristina y ahora tiene la petrolera Vista. Las obras de ferrocarriles que se pensaban hacer, obviamente con capitales chinos, ya eso está directamente archivado. Y hace 3 semanas, Demian Reidel, que es este asesor estrella, Sí. que ahora tiene un cargo, que es titular ahora de Núcleo Energía, anunció que ya se dio de baja el proyecto de la central nuclear Atucha 3, que tenía financiamiento, transferencia de know-how chino. Entonces, ya ahí ya lo sacas. Lo sacas del tema nuclear, del tema energético, del tema de infraestructura, y fíjate que Mauricio Claver Carón, el hombre encargado de América Latina de la administración Trump, dijo, che, tienen que sacarse encima el swap. El gobierno le dijo, y el Banco Central dice, no nos vamos a sacar el swap, lo dice públicamente. Saca un comunicado. Por específico. ahora. Pero te vamos Por a, ahora. Claro, pero Por te vamos a ahora. dar todo lo que los chinos empezaron, te lo vamos a dar a vos. Por ahora, porque es el tema del financiamiento. El tema del financiamiento. Entonces, y Ushuaia, los chinos tenían un proyecto de construcción de un puerto ahí, importante para, incluso también para la exportación de urea, que es no un fertilizante, ahora ya me va a venir, Sí, muy importante. Algo como un tipo de tierra. Importante para exportar. Bueno, ya eso también estuvo frenado con una presión también fuerte sobre el gobernador de Tierra del Fuego. Bueno, todo esto estuvimos marcando que es la búsqueda de frenar el avance chino en obras de infraestructura, en financiamiento vinculado con áreas estratégicas, como puede ser hidrovía o como puede ser lo de energético, como también en ubicaciones estratégicas, como que puede ser un puerto, y en Ushuaia. Ushuaia, ¿qué es lo que tiene como lugar no solamente estratégico a nivel económico? Tenés pocos pasos Pacífico-Atlántico. Uno lo tenés en el sur, Ahí, otro claro. lo tenés en Panamá. Por eso también, ¿te acordás? Cuando apenas empezó, dice, yo me ¿Se quedo quiso choriciar el canal de Panamá? Yo me quedo con el canal de Panamá. No, cambiar el nombre, dijo incluso, sí. Bueno. Todo esto Sí. es para mostrar Estados Unidos. Fíjate a nivel Los estratégico. intereses en la región y en Argentina. Específicamente Poner en 20 mil Argentina. millones son unas chirolas Bueno. a cambio de todo lo que están Bueno, por entregar. bueno, entonces, Chirolas. ahí está. Tenemos que sostener este gobierno. ¿Y qué es lo que le está pasando a este gobierno de Milei? Se está cayendo en el abismo. Entonces, Fondo Monetario Internacional, que Estados Unidos dice, sos mi brazo financiero de mi geopolítica, necesito que tengamos que salvar. Una mitad del directorio del fondo Sí. dice, che, pero ya le dimos 44.500 millones de dólares. ¡Ey! Representa ya el 35% del total de nuestra cartera crediticia. ¡Ey! Este es un deudor que nunca paga. No, y ningún que banco nunca, hace eso. Y nunca cumple. ¿Cómo le vamos a dar? Ustedes le van a dar. Estados Unidos. Estoy traduciendo, obviamente, que por ahí utilizar otras palabras. Sí, ¿no? sí. Ustedes le van a dar. ¿Cuánto necesitan? Caputo, todo. Bueno, ¿viste? ¿Te acordás que al principio eran 6.000, eran 8.000? No, bueno, ahora Todo. ya necesitamos 12.000 millones de dólares. Pero 12.000, nunca el Fondo Monetario Internacional entregó
casi un poco más del 60% del total del crédito en el primer desembolso. Claro. En general es el 20% y después... Te van controlando, te van diciendo, a ver, cumplí los objetivos, a ver, Bueno. cumpliste, lo cumpliste, te doy más, no te doy. Aparte, nunca, me imagino, de que hay un montón de cosas inéditas. Un préstamo de 20.000 sobre uno ya de 45.000 que no fue devuelto. Exactamente. O sea que ahora en realidad el préstamo de 65.000. Sí, exacto. Es impagable. Pero, ¿qué pasa? Se me está cayendo el peón que tengo en América Latina. Este peón que me resulta fundamental para mandar mensajes. China, acá no te metes. Ujú. China, el resto de los países, no se abracen porque si no me voy a poner nervioso, lo de Estados Sí. Unidos, y voy a influir internamente y políticamente para voltearte a los gobiernos. Entonces ahí aparecen esos 12.500 millones de dólares. Sí. Y aquí aparece Cristalina. Porque Cristalina es la titular del Fondo Monetario Internacional. Y tiene que decir, bueno, ¿cómo justifica? Digamos, ella al aceptar, ¿por qué? Porque yo pregunté, ¿cómo es Cristalina? Le pregunté a gente que la conoce, porque negoció con ella y estuvo con ella. Incluso Cristalina, en su primer mandato, al comienzo, viene de un país ex Unión Soviética, que es de Bulgaria, o sea que conoce las situaciones de los países que son endeudados, que no están desarrollados. Históricamente, los titulares del Fondo Monetario Internacional eran franceses o alemanes. Acordate, mira. ¿Eran varones antes? No, Christine Lagarde, la No, francesa. Christine no. No, los otros sí. Y solamente la de Estados Unidos eran mujeres. Según Lucy Caballero, ya hay una nueva estrategia que es poner mujeres. Mujeres conservadoras. No, Sí, sí, obviamente, ella. son del FMI, pero tiene una cara un poco más amable. Y sí, por eso la número 2 es Gita Gopinath, que es la de Estados Unidos, ¿no? Que la también, pero fíjate que no está apareciendo ella. Ella no aparece, aparece Cristalina. Fíjate, te decían, ¿eran franceses o alemanes? Para disimular un poco. Porque Yankee, la otra. No, Claro, Justo sí. no estarían disimulando con lo que dijo Georgieva, pero No, bueno. hablando de disimular. Entonces era Camp de Sus, francés, Ujú. Hertz Keller, alemán. Keller, ¿te acuerdas de Keller? Keller, alemán. Strauss-Kahn, Strauss-Kahn, sí. Francés. Que tuvo el escándalo, sí. sí, francés. Michel, Christine Lagarde, francesa. Sí. Aparece esta búlgara. Raro. Entonces, y empieza a tener un discurso social. Estoy haciendo gestos de... Comillas, Para los comillas, que nos están comillas. escuchando, Muchas comillas en agrega social. comillas. ¿Por qué? Porque viene de Bulgaria, porque es un país, bueno, como lo que antes mencioné. E incluso, vos fíjate que tenía bastante relación con el Papa Francisco. Porque el Papa Francisco estaba el tema de las deudas, el deuda de los países, que no pueden pagar por el tema del capital, por los intereses. Se organizaban seminarios en el Vaticano, donde estaba Georgieva, estaba Stiglitz, también participaba Martín Guzmán y Cristalina Georgieva, vinculados a decir, bueno, estamos en un problema con el mercado financiero. Ese es el primer mandato. El segundo mandato, que empezó el año pasado y termina el 29, que son de 5 años, se le cambió el mundo y ella cambió. Es oficialista, dice. Ella es oficialista de los momentos y además quiere cuidar su cargo y quiere cuidar su puesto. ¿Quién es el dueño del fondo? Es Estados Unidos. Entonces ella sale a apoyarlo. Y además, porque se agrega que Donald Trump, la administración Trump, los sectores más radicales de ese gobierno de ultraderecha, dice, Estados Unidos tiene que salir de todos los organismos multilaterales. Tiene que salir, ¿por qué tiene que estar financiando a la UNESCO? ¿Por qué tiene que estar financiando la Organización Mundial del Comercio, que en realidad beneficia a todos los otros países y no a Estados Unidos? Al salir de la Organización Mundial de la Salud, porque ellos no sirve, ¿viste? Sí, todo sí, lo que sí. salir del cambio del acuerdo del cambio climático. Dentro de ese listado de organismos que hay que salir. Está el FMI. Está el FMI. Con ese, no, ese venga para acá. Ese me lo quedo. No, por ahora. Ajá. Entonces, por ahora. Entonces, Cristalina dice, bueno, yo le tengo que hacer caso. En los otros directores, la mitad que le dice, no estamos de acuerdo. Y bueno, pero vamos a acompañar porque está Estados Unidos. Porque la burocracia se quiere proteger.
Y la burocracia quiere sostener sus lugares de privilegio. Y entonces dice, bueno, apoyamos. Y sale a apoyar con plata. Ahora bien, también enfrentan internas, porque otros dicen, bueno, mirá, todo bárbaro, pero todo lo que estuvieron con Argentina, después fueron, ¿eh? ¿Por qué? Porque fracasan esos planes, y más con el tema Argentina. ¿Y de verdad todos los rajan? Y sí. Quedan... Es que están para eso, son como, todo ¿viste? Fuera. Son recambiables. Gran parte de los que estuvieron en Argentina, es muy gracioso, te nombro algunos. Claudio Loser, Teresa Terminacián, Anup Singh. Anup Singh, que vino a la ¿Se acuerdan? misión. Yo estoy tirando nombres así. Y vos le el último, a las Werner. gestiones con Argentina. Sin relación conmigo. Alejandro Werner. ¿Viste? Alejandro Werner, el último, que estuvo con el acuerdo con Macri. Pero es ridículo, si encima lo rajan y viene otro para hacer lo mismo. Bueno, pero así son las burocracias. Así funciona. Dice, no, acá lo resolvimos, rajamos a este que tuvo la culpa y vuelve a hacer lo mismo de vuelta. Georgieva, estando en esa situación, dice, bueno, sé que este es un problema, sé que lo del Fondo Monetario, sale y dice, tiene que continuar esta política, porque es la forma de supervivencia propia del organismo y además porque se juega con Estados Unidos, porque dice, bueno, si Estados Unidos quiere apoyar, entonces y entonces salió equivocadamente por el desborde, porque los directores muy del desbordada. Fondo, claro, Campdesus y Lagarde, que yo te mencioné, también apoyaron muy fuerte. Campdesus en el 1998 salió a apoyar muy fuerte a Carlos Saúl, invitando a que inaugure la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington, hecho inédito. Nunca se invitó a otro país, de otro país que inaugure en discurso. Lo inaugura el presidente del país anfitrión, por eso estaba Bill Clinton, y Campdesus. Bueno, Carlos Saúl lo inauguró, hecho inédito, poniendo esta definición: es el mejor presidente argentino de los últimos 50 años. Bueno, eso fue en 1998. 1998 la Argentina comenzó la peor recesión de su historia en agosto del 98, que duró hasta agosto del 2002. ¿Por qué siguen haciendo lo mismo? Me vuelve loca esto, te Christine juro. Lagarde. La que nos tenemos que enamorar, ¿te acuerdas? Nos tenemos que enamorar de Lagarde. Nos teníamos que enamorar. Ella también dijo, este gobierno es diferente, hablando del gobierno de Macri. El fondo ahora es distinto. Este gobierno de Macri es diferente. Ella dice, como ex ministra de Finanzas de Francia, puedo dar crédito de todo lo bueno que está haciendo el gobierno de Macri respecto al ajuste, a la política fiscal, a la política monetaria, al desarrollo, al crecimiento. Lo cierto es que a partir de ese crédito de Lagarde y del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde también titular del fondo, Campdesus también titular del fondo, Lagarde, la economía argentina ingresó en un ciclo de recesión, fuga de capitales, y el dinero para la campaña electoral presidencial del 2019 tuvo como resultado una derrota por paliza a Macri en las PASO. Después en las generales también perdió, como fue tan paliza la de las PASO, me parece que fueron 16 sí, era una puntos. locura. Digamos, perdió después por 8 en primera vuelta, porque no llegó al balotaje. Bueno, ese fue el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Ahora Cristalina Georgieva se pone el pin de la motosierra. Se pone el pin de la motosierra, hace campaña electoral, da ese crédito extraordinario para hacer el apoyo al gobierno de Milei, y yo simplemente digo una frase que es su lugar común: no hay dos sin tres. Para. Porque tuviste Campdesus, tuviste Lagarde, tuviste va a ser la el caída. destino, va a ser el destino de Cristalina también. Bueno, ojalá que sí. El problema es el nuestro. Ahí está. Ojalá que sí. Te quería hacer una pregunta más. Estábamos. No, que hay algo de la política interna que me parece interesante, que es que Unión por la Patria, que vendría a ser el peronismo, que vendría a ser el partido de la oposición más importante, aunque está un poquito perdido
Con algunas peleas respecto internas. de algunas cuestiones. Con esto fue muy contundente cuando le manda la carta y todo. Dice, ustedes están haciendo un préstamo político. Me parece genial. Nosotros no genial, lo vamos a Me reconocer. parece genial como debate político, porque por lo menos se expone eso. Y entonces, en el sentido, no por simpatía, digo, yo lo pienso en términos históricos, que me parece genial que esté expuesto de esta forma. Está expuesto de esta forma en ese comunicado, está expuesto también en declaraciones de Cristina Fernández Kirchner y de Axel Kicillof, porque este es un crédito político. Y entonces, una futura negociación con otro gobierno, si hay otro gobierno, también tiene que ser político. ¿Y por qué? Y porque si el Fondo Monetario Internacional define una asistencia una asistencia financiera a un país totalmente desproporcionado, es por una definición política. Entonces, cuando te sentás a negociar, decís, mirá, todo bárbaro. Hay una continuidad jurídica de los créditos a los estados, ok. Está bien, pero hay unas diferencias que hay que marcar. ¿Cuánto es que le correspondía a la Argentina de acuerdo a su cuota? 100. Pongo en forma arbitraria. Bueno, hagamos estos 100 como es el acuerdo de todas las condiciones que ustedes quieren poner sobre esos 100. ¿Pero cuántos prestaste? 1.400. Bueno. Entonces hay 1.300, digo 1.400 porque es la que proporción. están por fuera del convenio. Del acuerdo, Sí. de lo que vos... O sea que hay esos 1.300, fue político. Quisiste apoyar a la Argentina por un criterio político. Entonces esos 1.300 hay un debate político. Lo que pasa es que se hacen los boludos. Vos viste que después de lo que dijo Cristalina, y que acá todos los diarios nosotros lo repasamos ese día, titularon así, Cristalina se metió en la campaña. Desde Clarín, La Nación, El Cronista, BAE, todos. Ella tuvo que salir a aclarar. ¿Por qué? Porque está violando, primero Exacto. el estatuto y está violando el código de ética del fondo. Porque el código de ética dice que los funcionarios no pueden intervenir en la vida política interna de los países miembros. Pero, Entonces, claro. entonces ella ahí trata de cubrirse, da una Y voltereta. porque además también, siendo que existía como este antecedente de Unión por la Patria diciendo el préstamo es político, decís, apoyo al gobierno, todas las tapas de todos los diarios entienden eso, entonces deja un antecedente para en un futuro, digo, ojalá, ¿no? La discusión sea asumiendo que hubo un préstamo político. Exacto, vos vas a tener ese escenario. Hay que ver si se aprovecha. Yo creo que puede ser aprovechable. O sea, con Alberto Fernández hubo toda una discusión sobre si se aprovechaba o no se aprovechaba. La pandemia se lo podría que haber tomó aprovechado Macri, con qué sé yo, Alberto. y la negociación fue otra cosa. Bueno, fue porque refinanciemos y ya porque está. ahí viene un aspecto. Vuelvo a repetir, a mí me ¿Te parece acordás cómo se genial. mataban Guzmán y Cristina, no? A mí me parece genial. Es un espacio para para ese debate político. Lo cierto es que hay muchísimas restricciones en eso. Y sí. Vos fíjate que yo te empecé a hablar de No puedes Estados decirle, Unidos, no la te pago, influencia su a quilombo. Estados Unidos. No hay antecedente de países que declaren el default al Fondo Monetario Internacional. La vez pasada, no sé, alguien me mencionaba, dice, en el 89 y en el 2001 no hubo al Fondo Monetario Internacional, no se le pagó. Por ahí se postergó un par de meses pagarles, pero vos no entras en default con el fondo si durante 2 o 3 meses vos no le estás pagando. Sí, tiene otro nombre, ¿no? Sí, tiene otro nombre. Entonces no entras en default, Sí. no hubo un default declarado como sí lo hubo a los bonistas. Lo siento, pero no es así. Digamos, No, no está hubo, claro. no hubo. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? Además de que tenés a Estados Unidos, que es el dueño, son 191 países, o sea, 190 países, porque el uno sería Argentina. O sea, son 190 países. Dentro de esos 190 países que lo integran, que hacen el aporte, bueno, tenés unos 10 o 15 que son muy poderosos. Entonces, vos en realidad es que decís, bueno, no le pago a Estados Unidos, no le pago a Francia, a Italia, a Gran Bretaña, a España, a Rusia, a China, a Japón, a los Países Bajos. Entonces la situación es compleja. Pasa que bueno, eso es una discusión política. La discusión política depende también cómo son las relaciones internacionales, cómo son los vínculos, cómo es decir, bueno, arreglen ustedes este quilombo.
también se le puede decir, bueno, eso no se puede pagar. Puede ser que... Lo que pasa es que como hay muchos créditos, tantos créditos comerciales como créditos de organismos multilaterales que están atados a, si estás con acuerdo con el fondo, que sigas con acuerdo con el fondo. Y si vos le declarás el default o no le pagás al fondo, se te caen todos los otros créditos. Crédito del BID, del Banco Mundial, el swap de China. El swap de China, si no tenés acuerdo con el fondo, se cae. Los chinos, digamos. Entonces, el entramado de, si querés, de sometimiento, dominación o condicionamiento de los organismos multilaterales en estas relaciones internacionales es bastante complejo. Ahora bien, digo esto simplemente para agregar un elemento, que me parece que el debate político interno y hacia afuera es un crédito político y la negociación también tiene que ser Deberá política. ser política. Gracias, Alfredo Zayat. Gracias por venir un martes. La gente debe estar pensando, ¿hoy es jueves? ¿Qué pasó? No, tuvimos que hacer un enroque. Gracias, Alfredo. Bárbaro. Ale.